Buenos días a todos, espero que estén bien en esta mañana. Voy a pedir que abran sus Biblias en el libro del Evangelio de Juan, capítulo 13. Y esta mañana vamos a estudiar del 1 al 20. Son 20 versículos, algo largo, pero es necesario que veamos los 20 versículos. Y el tema de esta mañana se llama la responsabilidad de servir. Y este tema se hace muy interesante porque esto es un tema que ya muchas iglesias hoy en día no están poniendo mucha atención. Hoy en día los creyentes, cuando vienen a la iglesia, podemos ver que solamente vienen, se sientan, escuchan el sermón, oran para terminar, después se van a sus casas y lo hacen otra vez en la próxima semana. Tristemente se ha hecho una costumbre de ir a la iglesia, escuchar el sermón y regresar a las casas. Lo que se ha perdido hoy en día es algo que nuestro Señor Jesucristo mismo nos dejó de ejemplo. Lo que se ha perdido es nuestra responsabilidad de servir. Y es algo que en este versículo, en este texto, lo que vamos a ver en estos versículos es cómo Dios nos dio el ejemplo del servir. Y es una responsabilidad grande para cada creyente. Entonces es el tema que vamos a ver en esta mañana. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias Dios por este día. Damos gracias por el mensaje que nos vas a dar. Te pido Dios que nos llenes de tu Espíritu Santo para poder entender el mensaje y poder aplicarlo en nuestras vidas. Y te pido todo esto, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, el primer paso para poder servir o responder a esta responsabilidad de servicio es hay que tener amor para servir. El versículo 1 del capítulo 13 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. En el primer versículo vemos dos cosas. Una, vemos que este evento pasó en la noche de la Pascua, cuando Jesús ya iba a ser entregado a muriera en la cruz. Nuestro Señor ya sabía que era su hora y que había llegado, y como Él ya sabía que su tiempo se estaba acercando, estaba dispuesto a dar su vida para los suyos que estaban en el mundo, porque los amaba hasta el fin. Entonces ya se me hace muy interesante, porque especialmente cuando dice porque los amaba hasta el fin. Todo ese tiempo, como cuando nuestro Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra, Él estaba sirviendo. Todo el tiempo que estaba aquí estaba sirviendo a las personas. Con quien hablaba, con quien trabajaba, con quien los hizo milagros. Y hasta amó a las personas con quien tenían discusiones sobre doctrina, sobre la palabra de Dios. Entonces siempre estaba sirviendo, mostrando su amor. Cuando habló con las personas, habló sobre el arrepentimiento. Cuando les hizo milagros curando enfermedades, les mostraba su amor hacia ellos, sanándolos. Hasta con las personas con quien discutía, tantas veces esas personas vinieron a discutir para encontrar algo malo en él, pero él no mostró ningún enojo hacia ellos. Él tomó su tiempo y escuchó lo que quisieron decir y lo estaba, ¿cómo se dice la palabra? Lo estaba refutando lo que ellos estaban diciendo. Entonces le estaba enseñando de todos modos y él estaba mostrando amor hacia ellos. Este versículo nos muestra que para poder servir tiene que haber un amor en el servicio. Así fue la manera que nuestro Señor Jesucristo mostró amor hacia su creación, sus hijos, porque los amaba. Tal vez la razón por qué estamos fallando en servir a otros es porque no hemos llegado realmente a tener ese amor hacia el servicio. Ese amor para servir a nuestros hermanos en Cristo. O peor, tal vez no hemos llegado a tener amor en el servicio hacia nuestro Señor Jesucristo. Para poder servir, ya sea a nuestros hermanos o más bien a nuestro Señor Jesucristo, tenemos que tener amor. Igual como nuestro Señor Jesucristo tuvo amor hacia todas las personas, nosotros tenemos la responsabilidad de amar primero para poder servir. Versículo 2 dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simeón, que le entregase,
En el versículo 2 vemos completamente lo contrario. En el primer versículo vemos que Jesús tenía un amor al servicio hacia Dios Padre. En este versículo vemos el ejemplo de una persona que estaba sirviendo a nuestro Señor Jesucristo, pero no tenía amor. Judas Iscariote, uno de los dos escogidos por nuestro Señor Jesucristo, tomó tanto tiempo que ha estado con Él. Vemos que Él servía. En las historias vemos que como Judas estaba sirviendo entre los 12 discípulos. De hecho, él fue el tesorero del grupo. Él estaba manejando las finanzas del grupo, cómo se gastaba tanto y así. Entonces, él estaba sirviendo. Pero, aunque él estaba sirviendo, Judas tomó la decisión de traicionar a nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos que esto fue porque Satanás lo puso en el corazón de él. Cuando dice que Satanás lo puso en su corazón, lo que está diciendo es que Satanás usó un método para hacer que Judas traicionara a nuestro Señor Jesucristo. No sabemos cómo pasó o cómo fue este método que usó. Simplemente sabemos que usó el dinero. Se hizo muy codicioso con el dinero. Entonces Satanás usó algún método para que traicionara a nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que recordar que Judas fue que tomó la decisión de traicionarlo. Satanás puso la tentación, pero fue Judas quien escogió a caer en este pecado. Vamos a ver lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 4. Santiago capítulo 1, versículo 4 dice... 1.14, perdón. Santiago 1.14. Dice, sino cada uno es tentado cuando a su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, Satanás no tiene la culpa realmente cuando nosotros caemos en pecado. Nosotros mismos tenemos la culpa. Él pone la tentación, pero somos nosotros mismos que decidimos hacerlo al final. Entonces fue lo mismo que hizo Satanás con Judas. Él puso la tentación a él y hizo que Judas, aunque servía a nuestro Señor Jesucristo, no lo hacía con amor y cayó en pecado y traicionó a nuestro Señor Jesucristo. Tristemente, esto pasa igual en las iglesias. Hay personas que quieren trabajar en el ministerio, pero no lo hacen por amor al servicio, sino lo hacen para su propia vanagloria, para su propia ganancia. Esta es la manera que Satanás está trabajando en nuestros días. Igual desde el principio, cuando el hombre cayó en pecado por primera vez con Adán, Satanás usó la tentación para que cayera. Y lo hace lo mismo hoy en día. Satanás no ha cambiado. Usa el mismo métodos para que el hombre ya no haga la voluntad de Dios. Él trata lo más posible para que el hombre se separe de la comunión de Dios. Juan capítulo 13, versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Nos está mostrando una vez más en este versículo que el amor que Jesucristo tenía en el servicio de su Padre, nuestro Señor Jesucristo sabía que Dios le dio todas estas cosas. Y que había venido de Dios Padre, nos muestra que el amor que Él tuvo hacia sus hijos. Imagínense que Dios Hijo se hizo hombre. Imagínense que Jesucristo se hizo hombre. Primeramente se bajó de su gloria. Era Dios en el cielo, lleno de gloria, y se hizo hombre. Primeramente se hizo hombre, que nosotros realmente no valemos nada, que la Biblia nos dice que somos tierra, somos polvo, pero Dios se hizo hombre. Y aparte que se hizo hombre, dio su vida para nosotros. Dio su vida para una creación que vale polvo. Entonces eso muestra el amor de Dios hacia su creación. Eso muestra el amor que tuvo para su creación. Entonces fue como Dios mostró su servicio al Dios Padre. Mostrándonos el amor que Él tenía en el servicio del ministerio de Dios Padre. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dejar nuestras vidas para el servicio de Dios?
es algo que nos cuesta mucho a nosotros. Para mí, el mejor ejemplo que se muestra son los misioneros. Los misioneros son un ejemplo de este tipo de servicio. Un misionero deja su casa y se va a otro pueblo, a otra manera de vivir, a otra nueva cultura diferente, con el propósito de servir en el ministerio. No sé de ustedes, pero para mí, un misionero que ha dejado su vida anterior para conocer y aprender una nueva cultura, no es el mejor ejemplo de mostrar el amor para el ministerio de Dios. Deja completamente toda su vida y comienza algo nuevo, solamente para servir a Dios. Eso muestra un amor grande hacia el servicio. Es temoroso pensar en dejar nuestras vidas anteriores y vivir en otro lugar, pero tenemos que recordar que hay un Dios que siempre nos está cuidando. No hay que tener miedo en servir. Si Dios te llama a ser un misionero, pues contesta ese llamado. No tengas miedo. Da miedo, pero Dios nos muestra cada vez en la Biblia que nos va a cuidar siempre. De hecho, en Mateo 6:26, si llego ahí, Mateo 6:26 dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Ese versículo nos muestra que Dios siempre nos está cuidando. Si está cuidando a los animales, le está dando de comer, lo está alimentando, entonces, ¿no somos nosotros más valiosos que ellos? Dios nos cuida siempre. Entonces no hay ninguna razón por qué temer a responder al llamado y simplemente servir a nuestro Señor Jesucristo. Servir a Dios. No hay excusa de tener miedo. Entonces, primeramente vimos que hay que tener amor hacia el servicio, pero también hay que tener humildad en el servicio. Regresando otra vez a Juan 13, vemos los versículos 4 y 5. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. En este versículo lo que vemos es que nuestro Señor Jesús se humilló tanto que se puso en lugar de un esclavo. Era costumbre en esos días de lavar los pies cuando un invitado llega a la casa. Era una señal de hospitalidad, de que el esclavo de la casa va y lava los pies del invitado. Ese fue el costumbre. Pero aquí en esta noche, donde nuestro Señor Jesucristo estaba cenando con los discípulos, no había un esclavo. Entonces no había una persona a quien lavar los pies. Pero nuestro Señor Jesucristo se humilló y tomó ese lugar de esclavo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Para muchos de nosotros se nos hace difícil ser humildes hacia las personas, especialmente a los incrédulos, especialmente a las personas que hablan mal de nosotros. Nos cuesta más. A veces, en vez de tratar de ayudar, nos convertimos como víboras y echamos veneno en vez de curarlos. Comenzamos a decir chismes atrás de sus padres. Tratamos de arruinar sus vidas. A veces puede ser por envidia, por celos y cosas así. Pero en vez de ayudarnos como hermanos en Cristo como debemos de ser, simplemente echamos más veneno. No nos humillamos ante los demás. Si nosotros actuamos así, estamos olvidando lo que Jesús nos quiso decir en esta historia. Jesús quiere que nosotros seamos humildes hacia todos, aun cuando las personas caigan en pecado. Nuestro Señor Jesucristo nos dio el ejemplo. Aún lavó los pies de Judas Iscariote sabiendo que él lo iba a traicionar. Entonces también tenemos que mostrar humildad hacia nuestros enemigos. Nuestro Señor Jesucristo supo que Judas lo iba a traicionar, que lo iba a vender por dinero. Ella sabía.
Aún así se humilló ante su enemigo y le lavó sus pies. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro mejor ejemplo de ser humildes hacia nuestra responsabilidad del servicio. Y no solo eso, sino que también cuando hay una posición en la iglesia para poder servir en el ministerio, es cuando nosotros tenemos que ser humildes y tomar tal posición cuando nadie más quiere hacerlo. Igual como nuestro Señor Jesucristo, cuando vio que no había esclavas para lavar los pies de los invitados, Él tomó esa posición. Él se paró y tomó la posición. Entonces en las iglesias, cuando hay ciertas posiciones abiertas en el ministerio de la iglesia, no tengas miedo de levantarte y tomar esa posición o tomar ese ministerio. Va a ser bendición para usted. Es una bendición trabajar en el ministerio de Dios. Entonces no hay, ya vimos en Mateo capítulo 6 que no hay razón por qué tener miedo de tomar esa responsabilidad. Si ya está abierto y nadie está dispuesto, pues humíllate, levántate y hay que responder a esa responsabilidad. En esa escena no había nadie para tomar el lugar de esclavo para lavar los pies de los visitantes. Y Cristo tomó ese lugar. Entonces hay que tener amor hacia el servicio y tenemos que ser humildes para servir. Eso hace chistoso porque los siguientes versículos nos muestran que Pedro no entendía esta responsabilidad de servir. Al principio, Cristo trató de enseñar a los discípulos esta enseñanza de poder servir, de amar en el servicio y humillarnos en el servicio. Pero los discípulos no entendieron esto. Y vamos a ver, versículos 6 a 8 dice: Entonces vino Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pero le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Lo que vemos en estos siguientes versículos es la manera que Pedro no pudo entender exactamente lo que Jesús quiso que entendiera, que Él quiso enseñarles con este acto de servicio. Pero podemos ver algo interesante. Aunque Pedro no pudo entender lo que nuestro Señor Jesucristo quiso mostrarles, pero Pedro reconoció la deidad de Cristo. Pedro sabía quién era Cristo. Él sabía que era el Mesías, que era el Hijo de Dios. Por eso le dijo: ¿por qué me estás lavando los pies? Aunque Pedro reconoció la deidad de Cristo, no pudo saber la razón por qué Jesucristo estaba poniéndose en tal posición. Jesús quiso mostrar lo que las cosas un día van a necesitar aprender a hacer en el futuro. Y Cristo quería enseñarles que en el futuro ellos van a tener que ponerse en esa posición de siervos hacia las demás personas. Pero no solamente con el acto de ponerse en un lugar de siervo o esclavo, sino que también en un sentido simbólico. Jesús quería que Pedro entendiera el significado espiritual de esto. Y este es el significado espiritual que quiso Jesús que los discípulos entendieran. Nosotros los creyentes estamos en riesgo de contaminarnos en este mundo que estamos. Por ejemplo, las cosas que oímos, las cosas que vemos que lo que los incrédulos están haciendo, nos puede contaminar a nosotros. Al vivir en este mundo tan perverso nos podemos contaminar. Por lo tanto, necesitamos un lavamiento espiritual. Ahora, no estamos hablando de la salvación en este versículo. A eso no se está refiriendo. Ese tipo de lavamiento espiritual es simplemente de no contaminarnos del mundo, y la única manera de que nosotros podemos estar protegidos de esta contaminación es por la palabra de Dios. En otras palabras, estamos hablando de crecimiento espiritual. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, nos estamos llenando del Espíritu Santo. Y cuando estamos llenos del Espíritu Santo, estamos protegidos, o hay menos riesgo
que nos contaminamos de la incredulidad de este mundo. No solamente Jesús nos dice que tenemos que estudiar la palabra de Dios, sino el acto de ser esclavo es que nosotros lo que hemos sido salvos, los que somos salvos, tenemos la responsabilidad de servir a otros en ayudar a los débiles en la fe. Que ellos maduren y crezcan en la fe. Y más en lavar los pies a los que nos traicionan, guiarlos a ellos, guiar a esos incrédulos hacia Cristo. Ese fue el simbólico, o más bien la enseñanza espiritual que Cristo quiso enseñarles. No simplemente el acto de servir, sino que también nosotros tenemos la responsabilidad como siervos o esclavos de enseñar a otros, de ayudarlos que tengan ese lavamiento espiritual. Vamos a ver en 1 de Pedro, versículo 4. Capítulo 4. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice: cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La Biblia nos manda que nosotros sirvamos. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, es nuestra responsabilidad de enseñarnos a las demás personas. Lo dice en 1 de Pedro 4:10. Cuando Jesús dijo, no tendrás parte conmigo, no se está refiriendo a que Pedro y los demás no pudieron ser salvos, sino que no dejara que la palabra de Dios... Ya me confundí aquí, disculpa. Entonces, cuando dice que no tendrás parte conmigo, si ellos no siguen estudiando la palabra de Dios, si no estaban creciendo en la fe, ellos se iban a separar de la comunión con Dios y se iban a contaminar del mundo. Versículos 9 y 10. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. En este versículo vemos que Pedro se fue al otro extremo. Primeramente, se hace ya chistoso que primero le dijo a Jesucristo que, ¿por qué me estás lavando los pies? No, yo tengo que lavar tus pies. Y en el momento que Jesucristo dijo, no tendrás parte conmigo, dijo, no, entonces lávame todo. O sea, se cambió a otro extremo. Vemos que cambió la frase de no me laves jamás en no solo mis pies, sino también mis manos y cabeza. Podemos ver que aquí Pedro aún no entendía el significado de lo que Jesús estaba haciendo. En aquellos tiempos las personas usaban las sandalias para caminar. No como hoy en día que tenemos tenis y los tenis básicamente nos cuidan del polvo. Entonces los pies se llenaban más de polvo que las manos o la cabeza. Las personas se tienen que lavar los pies más seguidos que estar lavando sus manos y sus cabezas. Lo que Jesús quiso decir con esto es que la salvación solamente es una vez. Desde entonces ya estaba mostrando que la salvación es una vez nomás. El que está lavado no se necesita sino lavarse sus pies, pues está todo limpio. Obviamente Cristo no murió todavía, pero la salvación iba a llegar después de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Pero podemos ver desde antes que ya Jesucristo estaba enseñando sobre la salvación, que solamente es una vez. Pero tenemos que estar limpiándonos con la palabra de Dios, haciéndonos más maduros para no caer en la incredulidad del mundo. Versículo 11. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Cuando Jesús dice, no estáis limpios todos, Jesús ya sabía que era Judas a quien le iba a entregar. Y pues nos está mostrando que Judas pues no fue salvo.
Entonces, desde el versículos 6 al 11, vemos que los discípulos no entendían la enseñanza que Cristo debe demostrarles. Pero en los siguientes versículos vemos que Jesús mostró o nos da el ejemplo de servir. Versículos 12 al 14 dice: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, ha lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Ya cuando nuestro Señor Jesucristo lavó los pies, regresó a su asiento y les preguntó: ¿sabes lo que hice? Obviamente los discípulos no contestaron. Estaban confusos todavía. Cuando se sentó, les dio la explicación sobre lo que Él ha hecho. En los versículos 13 y 14, nuestro Señor Jesús está diciendo que tenemos que mantenernos limpios los unos con los otros mediante la palabra de Dios. No hay otra forma para nosotros para estar limpios o para lavarnos. No hay otra forma, solamente por la palabra de Dios. Es por eso que Dios nos manda a la iglesia que no nos paremos de congregar. Porque es la manera que nosotros llegamos juntos en algo común, que nuestro Señor Jesucristo, estudiando su palabra, y eso nos limpia o nos lava nuestros pies, limpiándonos de la contaminación del mundo, quitando el polvo de nuestras sandalias, de nuestros pies. Lo que Jesús quiso decir con esto es que la salvación... ya me confundí aquí. Los discípulos sabían que Jesús era maestro y señor, pero lo que Jesús quiso que ellos vieran es el ejemplo que Él dio. El rango más elevado en la estructura del poder del reino es del servicio. Si vemos que hay algún hermano que está alejándose de la palabra de Dios, es nuestra responsabilidad de ayudarlo y que regrese a los caminos de Dios. Y tenemos que hacerlo con amor y humildad. Versículos 15 y 16. Dice: porque el ejemplo nos has dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Nuestro Señor Jesucristo dejó a los discípulos el ejemplo de cómo deben de hacer o actuar los unos con los otros. Si nuestro orgullo no nos deja ser humildes ante el servicio hacia los demás, tenemos que recordar que dijo nuestro Señor: el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Lo que nos está diciendo es que nosotros no somos más que nadie. Una vez más, somos humanos, valemos polvo, nada. Entonces no hay ninguna razón por qué nosotros tenemos que sentirnos más que otra persona. Si nuestro Señor Jesucristo si nuestro Señor Jesucristo no se hizo más que nadie, quien es Dios, tampoco nosotros tenemos que actuar más que las demás personas. No debemos de menospreciar a nadie, sino hay que mostrar humildad y amor. Van a la mano. Amor y humildad van juntos. No puedes servir a las demás personas si no hay amor, si no hay humildad. Es imposible. Versículo 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si lo hiciereis. Una cosa es saber o conocer estas verdades de servir, y otro es de aplicarlo en nuestras vidas. Tal vez los discípulos en este momento no supieron o no entendieron o cómo aplicarlo en sus vidas en ese momento, pero lo aprendieron en el futuro. Ya cuando Cristo ascendió en el cielo y vino el Espíritu Santo después, fue cuando ellos pudieron aplicar esta enseñanza en sus vidas.
Pero antes de eso pues no entendían lo que significaba todas esas enseñanzas, sino que fue después. Ya después aprendieron qué es lo que significaba servir con amor y humildad hacia los otros cristianos y a sus enemigos también. Recordamos que no solamente es de conocer, sino también poder aplicarlo en nuestras vidas. ¿De qué nos sirve si no lo aplicamos? Tenemos todo el conocimiento en nuestra cabeza, pero ¿de qué nos sirve si no lo aplicamos? No vamos a aprender básicamente y no vamos a crecer espiritualmente. Creo que me está... Igual nosotros, tal vez no todos nosotros vamos a aprender el momento, pero si estudiamos la Biblia más seguido, Dios mostrará cómo aplicarlo. Yo estaba dando las clases en el instituto nocturno y estoy dando el libro de Romanos y muestro la ira de Dios. Y a veces Dios nos pone circunstancias en nuestras vidas para poder madurar en la fe. Tal vez las enseñanzas que nosotros aprendemos al momento, como de servir en estos versículos, tal vez al momento no entendemos. Pero podemos estar seguros que de una manera Dios nos va a dar circunstancias en nuestras vidas que nos va a ayudar para poder aprender a aplicarlo. Igual como los discípulos, al momento ellos no sabían, pero lo aprendieron al futuro. Dios puso circunstancias en sus vidas donde tenían que aplicarlo. Y fue así que ellos aprendieron. Igual nosotros, todas las enseñanzas que nosotros aprendemos mientras que estudiamos la palabra de Dios, que estudiamos la Biblia, Dios nos va a ayudar a aplicarlo en nuestras vidas. Por eso es más fácil que nosotros lo hacemos de una vez, que nos paremos y nos humillamos y lo hacemos de una vez, antes que Dios ponga circunstancias difíciles en nuestras vidas para que aprendamos. Como hemos visto esta noche o esta mañana, muchas personas ya no tienen el deseo de servir, ya sea en el ministerio de Dios o simplemente poder ayudar a nuestros Cristo cuando necesitan ayuda. El servir va aún más. Es nuestra responsabilidad de servir. No es algo que simplemente digas, pues yo quiero servir, o decidas servir, sino más es una responsabilidad que todos los cristianos, todos los creyentes tienen que hacer. Nuestro Señor Jesucristo nos mostró el mejor ejemplo. Él dejó su trono en el cielo porque nos amó. Se hizo carne para servir, no para ser servido. Mateo 20:28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No hay mejor ejemplo de un servidor o esclavo como nuestro Señor Jesucristo, por la obra que Él hizo. Nosotros tenemos esta responsabilidad de servir a Cristo y a servir a nuestros hermanos en Cristo también. Hasta ayudar a nuestros enemigos, igual como Jesucristo hizo con Judas Iscariote. Tenemos la responsabilidad de mantener a los demás limpios, llevándoles la palabra de Dios, para que ellos puedan crecer en la fe y madurar y limpiarse de la contaminación del mundo. Entonces mi pregunta a ustedes: ¿están dispuestos? ¿Realmente están dispuestos de tomar esta responsabilidad? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por este mensaje de esta enseñanza que nos estás mostrando para poder servir. Te damos gracias, Dios, porque tú nos has dejado el mejor ejemplo para que nosotros podamos comprender lo que nos quieres enseñar. Pero te pido, Dios, que nos llenes del Espíritu Santo para poder aplicarlo en nuestras vidas, para que podamos crecer espiritualmente. Te pido todo esto, Padre, en nuestro Señor Jesucristo. Amén.